¿Cuáles son las perspectivas, el futuro, las dificultades en un mundo con 8,000 millones de habitantes? Hoy, el lunes de Reporteros, reflexionamos al respecto. Y hablaremos de cine, de filmaciones en tiempos de plataformas digitales. Rafael García Villegas, amigos de Noticias 22, quédense en esta hora cultural de la televisión mexicana. Tenemos muchos contenidos para todos ustedes. Laura Barrera, como siempre, un placer estar contigo. Amigos del auditorio, bienvenidos. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de señas mexicana. Y vamos a arrancar con una premisa muy interesante. Para cuando llegue ese momento que ya no soportamos vivir en la Tierra, Laura, puede haber alternativas. Efectivamente, no hay que olvidar que siempre tendremos la literatura. El escritor mexicano David Toscana recibirá el Premio Mazatlán de Literatura 2023 por su libro El peso de vivir en la tierra. Juan José Rodríguez, uno de los jurados del galardón, aseguró que la novela del autor regiomontano hace al lector alzarse a esos momentos donde un libro genera la sensación perfecta de escape, disfrute y revelación. Una propuesta del libro es que nos dejemos llevar por la gran literatura, que las novelas están ahí para ser parte de nuestra experiencia y no como una evasión. Tenemos que vivir los libros como parte de nuestra vida, como parte de la experiencia, como parte de lo que nos marca. La historia de este libro, publicado por Alfaguara, parte de la muerte de 3 cosmonautas soviéticos que al volver al planeta mueren después de permanecer 23 días en la estación espacial Salyut, lo que hizo sospechar que sus corazones no habían soportado el peso de vivir en el planeta. La novela es protagonizada por Nicolás, un apasionado de la lectura, que emprende un camino hacia todas las miserias humanas. En ella, Toscana hace un homenaje a la literatura rusa y celebra a aquellos escritores valientes que buscaron su libertad a pesar de ser censurados, perseguidos y ejecutados. Ellos nunca escribieron para ganarse premios y para que les aplaudieran, ni para hacer bestsellers y vivir bien de sus letras. Ellos escribieron porque se sentían de algún modo profetas. Y el asumir la literatura como algo sagrado, el sentirse que verdaderamente son parte de esto, pues les hizo escribir de una forma a todos estos clásicos rusos que van desde Pushkin, Gogol, Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, Akhmatova, tantos otros. La literatura de David Toscana ha sido traducida a 15 idiomas. El Premio Mazatlán de Literatura 2023 se le entregará en el contexto de la Velada de las Artes del Carnaval de Mazatlán el sábado 11 de febrero. Noticias 22, Karen Rivera. Muy recomendable El último lector también de este autor, y habrá que estar en espera de esto, que al parecer también es una reflexión, porque en El último lector es una reflexión sobre el mismo hecho literario, sobre la literatura misma, lo que se llama metaliteratura, ¿no? Reflexiones en torno al quehacer mismo literario. De aquí viene la provocación de nueva cuenta a leer, y de manera particular leer a los que consideramos hoy clásicos. Y cambiamos de tema porque la riqueza natural de México está a un clic de distancia. Vamos a asomarnos a conocer los hábitos de la más diversa fauna que habita nuestro país. A partir de hoy, todas las imágenes de animales que se han capturado en los ecosistemas protegidos del país estarán disponibles a través del sitio web Visor de Fauna. Es un proyecto de la Semarnat en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que se presentó esta tarde a través de sus redes sociales. Una plataforma donde compartimos imágenes y videos de la fauna que habita en nuestras diferentes áreas naturales protegidas. Hoy, 185. Recordar que desde lo más alto de sus montañas hasta sus mares profundos, México resguarda una enorme belleza y riqueza que nos identifica, pues somos el 5º país más megadiverso del planeta Tierra. Son imágenes y video de más de 300 especies que fueron capturadas por las más de 500 cámaras trampa con las que cuenta la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para su monitoreo. Estos dispositivos se colocan en los árboles y se activan cuando el infrarrojo siente la presencia de una especie en movimiento, sin causarle ningún daño.
Permite registrar a los animales que habitan y transitan por los ecosistemas protegidos, ofreciendo valiosa información no solo sobre la presencia de las especies, sino también sobre sus hábitos alimenticios, aspectos reproductivos y diversos aspectos ecológicos. Con esta herramienta se busca acercar al público la gran diversidad de fauna con la que cuenta nuestro país. Cualquier persona podrá tener un encuentro cercano con los animales utilizando su computadora o dispositivo móvil, haciendo búsquedas por área natural o por especie. Esperamos que la inquietud que despierte el uso de esta aplicación haga crecer el interés y cuidado en las áreas naturales protegidas. Para Noticias 22, Óscar Cortés. No dejemos morir la tradición. Vamos a darnos una vuelta por la Feria del Tamal. De ahí los puedes traer, Anduaga. Tú que encontraste el niño en la rosca, ya sabes. De dulce, de verde y de mole. De pollo, de puerco y vegetarianos. Para todos los gustos y para todos los bolsillos. El Museo Nacional de Culturas Populares acoge la Feria del Tamal. Son un total de 49 expositores y provienen de diferentes alcaldías de la Ciudad de México, como es Tlalpan, Coyoacán, también Tláhuac. También vienen de otros estados de la República Mexicana, como Chiapas, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán. Y por supuesto hay expositores, cocineros y cocineras tradicionales de otros países como son Colombia, Panamá, Honduras. Del pueblo donde vengo, de la alcaldía de Xochimilco, traemos tamales muy tradicionales de la zona lacustre. Le voy a platicar un poquito, que son los de ancas de rana, de pato, tenemos de acocil. Yo como colombiana traigo de 5 regiones de Colombia. Traigo del Amazonas, que es un tamal de marisco, traigo el de la costa atlántica, traigo el tolimense, traigo el tamal del Valle del Cauca, traigo de dulce, traigo el de angelito y traigo el de yuca. El tamal oaxaqueño tradicional es de mole negro con pollo, es el originario de allá de donde somos. Además traemos adicionalmente de salsa verde con pollo, guajillo, de rajas y algunas especialidades como cochinita pibil, pastor, verdolagas, chiapaneco. Además le ponen crema, queso, cebolla y cilantro, y los más glotones le pueden añadir carnitas. Para bajar esta bomba culinaria hace falta un atole. Ahorita ya tenemos uno de velo de novia, riquísimo. Tenemos el de novia también, que es de chocolate, de cacao y de maíz rojo. Y tenemos uno de calabaza que es de Castilla. Bueno, más adelante vamos a tener de cajeta, de guayaba, de maracuyá, de tejocote, ¿sí? De 3 leches y del de frutos rojos. Sobre el antojo y falta estómago para probar todas estas delicias culinarias, algunas tan exóticas que incluyen peje lagarto, gusano de maguey o guajolote con mole almendrado. La Feria del Tamal concluye el 3 de febrero. Se recomienda llevar la cartera llena y el estómago vacío. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues la verdad es que, ¿qué más podemos decir para la variedad? Y tiene razón Julio, ¿eh? Buena recomendación. Buena recomendación. Ahora sumerjámonos en la música vocal contemporánea. Estos son los ecos del siglo XXI. El reconocido ensamble vocal Tumbem Pash está por iniciar su primera temporada del año. Entre el 18 de febrero y el 28 de marzo, presentará en distintos espacios de la Ciudad de México, Guadalajara, Aguascalientes y Puebla el espectáculo Ecos del siglo XXI, un programa que reúne la música vocal contemporánea, escrita especialmente para el sexteto por compositores mexicanos. Lo que queremos reflejar justo con este programa es pues mostrar un panorama de lo que se está haciendo ahora o de lo que se ha hecho en los últimos 10 años. El que sea música actual implica que los compositores y las compositoras de hoy en día han encontrado un interés en escribir con los lenguajes actuales para esta dotación. Ecos del siglo XXI, espectáculo beneficiado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, buscará acercar a todo público el trabajo de compositores mexicanos como Diana Circe, Julio Morales, Gian Angelus Pichardo, Gabriela Ortiz, María Granillo y Lilia Vázquez, por mencionar algunos.
Las piezas entre sí son muy contrastantes y permiten conocer una variedad de posibilidades con la voz. La temporada iniciará el próximo sábado 18 de febrero en el Centro Cultural Bella Época. Si quieren consultar más información y conocer las sedes y horarios, pueden consultar nuestra página web www.tumbenpash.com o nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como @tumbenpash. Los esperamos. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Antes de la pausa, les comentamos que en el marco del proyecto prioritario Tren Maya se atienden los sitios arqueológicos que integran la ruta PUC, al tiempo que avanzan las tareas preliminares para la creación del Museo de Sitio de esta región cultural maya, cuya sede está en Cabá. El director general del INAH, Diego Prieto, señaló que ha concluido la excavación arqueológica del tramo 3, la cual corre de Calquiní, en Campeche, a Itzmal, en Yucatán. Ahí se han registrado y preservado más de 7,000 estructuras de carácter inmueble, desde cimentaciones, caminos antiguos y albarradas hasta algunas estructuras de mayor dimensión. 374 bienes inmuebles, entre ellos vasijas con escritura, bajorrelieves o pintadas, además de 216,371 tiestos de cerámica, 5 enterramientos humanos y 117 rasgos culturales asociados con cuevas y cenotes que aportan información de los mayas del pasado que se asentaron en el área. El titular del INAH puntualizó que una vez recuperados estos materiales se ha procedido a su ordenamiento, clasificación, restauración, catalogación y análisis. Así que bueno, pues ahí estos trabajos, una actualización. Que es interesantísimo lo que está arrojando, no solo en cuanto a recursos naturales, sino también en cuanto a historia de la región. Unos objetos que bueno, van a permitir a los investigadores tener muchas más luces sobre lo que ocurría ahí en tiempos prehispánicos. Y con esta información nos vamos a una muy breve pausa y más aquí en Noticias 22. La democracia nos importa a las y los mexicanos. Porque permite que nuestras voces sean escuchadas. Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une. Los inhalantes provocan daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. El deleite de conocer la cocina de cocineras y cocineros migrantes que han dejado sus comunidades para enriquecer la gastronomía de la Ciudad de México. Bienvenidos a La Raíz Doble y sus sabores periféricos que saben a milpa, a chile, a maíz, a frijol, a mar, a jitomate, a ajo, a cebolla y a las especias que hacen del gusto el recoveco más importante de la nostalgia memoriosa. La Raíz Doble, sabores periféricos. Lunes, 21 a 30 horas. Vamos a tratar de desentrañar qué elementos integran la teatralidad del siglo XXI.
Rubén Ortiz es investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli y desde 2015 se ha enfocado en el estudio de las teatralidades del siglo XXI. Hace algunos años publicó su trabajo Escena Expandida. Ahora, para dar continuidad a este, llega Teatro sobre el Cuerpo Armado. Es una recopilación de ensayos, artículos y conferencias que di y que publiqué. Todos tienen que ver con seguir desarrollando dos ideas. La primera, que viene del libro anterior, las teatralidades del siglo XXI, y dentro de esta idea, una muy importante, que es cuál es el papel que juega el espectador precisamente en estas teatralidades. El autor optó por dividir este libro en 3 secciones distintas: cuerpos, nombres y emergencias. En la primera de ellas se plantea una discusión teórico-lúdica sobre el estatus del espectador, las prácticas a las que éste puede acceder, las fracturas políticas dentro del teatro y el pensamiento comunitario. Nombres trata de agrupaciones o personas que están trabajando sobre eso. Y lo que importa ahí es como es una aproximación más en un zoom más cerrado, ¿no? de las prácticas, y sobre todo aparecen las voces de los practicantes. En Emergencias, tercer y último apartado, se aborda la economía política en las mismas prácticas del espectador. ¿Por qué el estatus de artista escénico está precarizado? ¿Qué tiene que ver esto con las políticas culturales? ¿Qué tiene que ver esto con los recortes? Hay preguntas y hay propuestas, ¿no? Es decir, también hay la idea de retomar lo que ha sucedido en Latinoamérica para ir paliando esto, no solamente con respecto al Estado, sino también con respecto a la organización de los propios artistas. Rubén Ortiz sigue desarrollando una investigación exhaustiva sobre esta misma línea. Teatro sobre el Cuerpo Armado es apenas el segundo libro, pero el investigador escribe ya el 5º tomo de la serie. Para más información sobre el trabajo de Rubén Ortiz, visite la página web del CITRU. Noticias 22, Rodrigo Peredo. En un momento donde las plataformas digitales marcan tendencia, conozcamos algunos de los retos que enfrenta la industria fílmica y audiovisual. En muy pocos años, la industria cinematográfica nacional se transformó con la llegada de plataformas digitales. Cambió la exhibición, la distribución y, por supuesto, la producción de películas. Las plataformas aumentaron la demanda de personal y eso disparó los costos de producción. La gente se está especializando más, el equipo, el crew se está especializando más y está cobrando lo que tiene que cobrar realmente cuando están en producciones de plataformas, que está muy bien. Esos son de los beneficios. Sin embargo, para nosotras, que nuestros presupuestos son menores, que no estamos, son presupuestos que sacamos del Estado, nos cuesta mucho trabajo llegar a lo que está cobrando la gente ahorita. En 2009, Tatiana Graullera inició el rodaje de Un Mundo Secreto, ópera prima de Gabriel Mariño. El cambio de película a cine digital abarató los costos. El largometraje se realizó con un presupuesto de 2 millones de pesos. Otra parte, aportación en especie, tanto de Gabriel como mía, como del fotógrafo, como de Bambú Audiovisual, como de Sobrevivientes Films, como de los productores también que nos acompañaron, que es Jesús Magaña y Jorge Aragón nos acompañaron. Claro, toda su experiencia viene y no lo pagamos. Entonces, bueno, aproximadamente estamos hablando de un presupuesto así. Sí, muy barato. Me llamo Eve, tengo 24 años y soy camarista. En 2017 regresó con La Camarista, ópera prima de Lila Avilés, un filme multipremiado que se realizó con un presupuesto de 4 millones de pesos. Prácticamente toda la película se desarrolla en un hotel y nuevamente el crew redujo su sueldo con tal de formar parte de este proyecto. No. Tenemos que negociar con ellos, digamos, encantarlos por otro lado, ¿no? Decirles, bueno, mira, esta película es desde el corazón, o estamos contando esta historia que es súper importante, o sí, como embarcarlos en nuestro proceso creativo y que lo que les importe sea el proyecto y no tanto así como la ganancia, ¿no? En unos días presentará en el Festival Internacional de Cine de Berlín la película Totem, que al igual que sus proyectos anteriores, buscan mostrar una visión de autor.
Al final las plataformas también lo que hacen es tener una línea editorial de su contenido. Y justo todo el resto de gente que estamos de cine independiente, pues no, queremos justo ser propositivos, propositivas, encontrar nuestras propias maneras de contar y de abrazar el lenguaje cinematográfico. Noticias 22, Julio López. La Organización Mundial de la Salud hace un nuevo llamado a no bajar la guardia. La pandemia no ha terminado. La Organización Mundial de la Salud mantiene el nivel máximo de alerta para la pandemia de COVID-19, después de 3 años de haber declarado la enfermedad como urgencia de salud pública a nivel internacional. Los miembros del Comité de Emergencia guardan este estatus al considerar que el coronavirus todavía puede tener un impacto significativo en la salud humana, debido al número elevado de muertes en comparación con otras enfermedades infecciosas respiratorias. A lo anterior, se suma la aceptación insuficiente de la vacuna en los países de bajos y medios ingresos, así como en los grupos de mayor riesgo, y la incertidumbre asociada con las variantes emergentes. Fue el 30 de enero de 2020 cuando se decretó la emergencia mundial, y el hecho de estar o no en emergencia internacional es la forma que la OMS tiene para agilizar decisiones. Para superar la pandemia, la organización pide a los estados implementar planes de acción de prevención, vigilancia y control sostenible y sistemático a largo plazo. Los expertos se reunirán dentro de 3 meses para volver a evaluar la situación. Y destacar la prevención, el uso de mascarillas, de cubrebocas, la higiene, usar alcohol seco para cuando no haya agua y jabón, tener la higiene necesaria en las manos y evitar, por supuesto, los estornudos sin cubrirse de manera de etiqueta para evitar que se siga propagando este virus y podamos entonces sí hablar del fin de una epidemia. La OMS hace este llamado, todavía la pandemia no termina. Y cambiamos de tema, vamos a visitar el Cerro de la Estrella y conocer los valores culturales y ecológicos de este referencial paraje en el oriente de la Ciudad de México. El Cerro de la Estrella es muy conocido por la representación de la Pasión de Cristo que cada Semana Santa se celebra en la alcaldía de Iztapalapa. Pero tal vez la mayoría no sabe que este sitio excepcional es un área natural protegida y una zona arqueológica de gran relevancia. Es uno de los pocos relictos de área natural con bosque que existen dentro de la alcaldía de Iztapalapa, de ahí mucho su importancia. Es un área natural protegida que tiene 121 hectáreas. Una zona de infiltración de agua para hacia los mantos acuíferos y de conservación de la biodiversidad en medio de un entorno urbano, ya que se encuentra totalmente rodeado por la zona urbana de la Ciudad de México, de la alcaldía Iztapalapa. Y si pueden escuchar, aquí todavía se oyen muchas aves, hay 62 especies de vertebrados. Aquí aún encontramos murciélagos, se encuentran algunas serpientes aquí, como los cincuates, que no es una serpiente venenosa, pero sí es una serpiente muy vistosa. Además de la importancia ambiental de este bosque inducido de eucalipto y cedro blanco, pero cuyo árbol nativo es la acacia, así como muchas otras especies vegetales, el Cerro de la Estrella, o Huitzachtepetl, alberga un basamento piramidal en el que los mexicas efectuaban la ceremonia del fuego nuevo para evitar la muerte del sol y la oscuridad total del universo. Una vieja leyenda prehispánica cuenta que, una noche, un lucero de la constelación de Orión cayó del cielo y se estrelló en la cima de la montaña, de ahí su nombre. Y según estudios arqueológicos, en esta zona se realizaban sacrificios humanos durante la ceremonia del fuego nuevo. Afortunadamente, este sitio cuenta con la protección de la Secretaría del Medio Ambiente. No obstante, está amenazado por el crecimiento urbano. Por estar rodeada de la zona urbana de la Ciudad de México, tiene muchas presiones. También existe un gran número de visitas en el área natural protegida que andan de forma desordenada en el área,
se hacen las veredas de la gente que camina al llover. Por ahí baja el agua y se tienen algunos problemas de erosión, que es donde la gente que trabaja en el área natural protegida está trabajando para evitar esta erosión. Para dar a conocer la importancia de este pulmón que aún resiste y sobrevive en medio de la Ciudad de México, se realizan diversos talleres de educación ambiental y se invita a participar a la gente, con el objetivo de difundir entre todos los habitantes de los alrededores el valor ambiental de este asombroso lugar. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Y ya que estamos en estos parajes relajantes, tranquilos, vamos a ver si al adentrarnos al Rincón Nipón podemos alcanzar la paz interior. Amigos, konnichiwa, yo soy Miri Murasaki y hoy hablaremos del Soji, limpieza profunda, ritual que es costumbre llevar a cabo al cerrar el año o al empezarlo, también cuando se cierran ciclos o simplemente se quiere renovar el ambiente. Es una práctica que se realiza en el hogar, pero también en los lugares a los que llamamos otros hogares, que es en donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, como podrían ser oficinas y escuelas. La palabra Soji significa gran limpieza y se refiere al ritual de limpiar, pero no objetos únicamente, sino también al espíritu o nuestro interior, ya que se cree que la relación que tenemos con el exterior se refleja en el interior. En la cultura japonesa se tiene gran respeto por la naturaleza y también por los objetos. Todas las cosas son dignas de respeto y eso aplica también a las finanzas. Ponerlas en orden es parte de este ritual. La forma correcta de hacer el Soji es en silencio y con cuidado para disfrutar la paz interior. Así, se realiza la limpieza que de cualquier manera toda la gente tiene que hacer, pero con un sentido más enriquecedor. En el Mundial de Qatar y en mundiales anteriores, Japón ha sido reconocido por recoger y dejar el estadio impecable. El público quedó maravillado. Esto sin duda impactó a todos, pero en un documental llamado Osoji Japón Filosofía de la Limpieza, el monje budista Shokei Matsumoto comentó que no se trataba solamente de un acto de buenos modales, sino que para el público japonés este rito de limpieza significaba convertir el lugar en un sitio especial. Este monje se ha convertido en un referente del ritual de la limpieza y en su libro Manual de limpieza de un monje budista explica la forma de hacer este ritual en 12 pasos para practicar la limpieza de nuestros espacios de la forma en que lo hacen los monjes budistas. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nipón. ¡Sayonara! Si los políticos bailaran, esa es la premisa esta noche en Debate 22, cuando Javier Aranda Luna reciba al crítico, historiador e investigador de la danza Alberto Dalal. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22 y en un momento regresamos, tenemos mucha más información que compartir con ustedes. Volvemos. Documental social americano, Identidad y Contramemoria, un proyecto de investigación de la UNAM. 4 milpas indígenas en distintos lugares de México. Sus procesos con el maíz, desde la selección de semillas hasta el uso final de la cosecha. El maíz en tiempos de guerra. Visión periférica. Lunes, 22 horas. ¿Cuál es la verdadera historia de las adicciones? El tabaco, curiosamente, en el siglo XIX no se prohíbe. ¿Cómo fue que todo inició? Cuando llegan los españoles traen el cáñamo a México, pero como una planta industrial, no como una droga recreativa. ¿Son legales o ilegales? El uso de estas sustancias puede generar una enfermedad. Aquí responderemos a estas y otras interrogantes. La historia de las adicciones en México. Lunes, 23:30 horas. Nos encontramos con el neuropsiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez, autor del libro La melancolía creativa, para hablar de cómo los cuadros de depresión ciertamente pueden llevar al suicidio, pero también pueden llevar a expresiones de imaginación y creatividad insospechadas.
Y es que, en efecto, el estudio de la melancolía nos conecta con algunos de los fenómenos más profundos de la vida humana, pero también nos puede conectar con el deseo de vivir en asombro, con el deseo de llevar a cabo una vida creativa. Los esperamos en La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22. Martes, 21:30 horas. Esta noche evocamos la memoria de Mohandas Karamchand Gandhi. Se cumplen 75 años del asesinato de Mahatma Gandhi, uno de los personajes más relevantes del movimiento independentista hindú. Luchó contra el régimen colonialista del Imperio Británico por los derechos de la población india y buscó abolir las castas, alcanzar la justicia social y la concordia entre religiones. En 1906 se impuso a la llamada Ley Negra. Como abogado y activista, Gandhi protagonizó huelgas de hambre, protestas pacíficas en las minas y fábricas, fomentó boicots contra los productos ingleses y llamó a sus seguidores a desobedecer leyes discriminatorias. Preso político en varias ocasiones, impulsó la filosofía de la no violencia, de ahí que sea uno de los máximos símbolos universales de la paz. Su lucha se detuvo cuando fue asesinado de un disparo por un radical el 30 de enero de 1948, pero su legado continúa y es referente para toda la humanidad. Referente, pero no exento de la polémica, y conforme ha ido pasando la historia y avanzando las investigaciones en torno a esta figura, y atención, no se trata de tumbar a los ídolos de bronce y simplemente poner en su justa medida, Laura, que eran seres humanos con pasiones, con pulsiones. De hecho, Gandhi, cuando era muy joven, estudió Derecho, no tuvo éxito en la India, se fue a África, y es entonces cuando se le empieza a señalar de racista. Sí se preocupaba por los derechos de los indios, pero era una gran política de discriminación para los africanos, inclusive cuando regresa a la India, entre muchas otras prácticas que de alguna manera ensombrecen esa figura de prócer, que el título de Mahatma, que quiere decir alma grande, alma pura, se lo autoimpone él, y era lo que pues marcaba a los líderes religiosos de la época. Hay investigaciones, hubo un libro que publicaron dos investigadores de Sudáfrica. Hay que recordar que una población importante de gente originaria de la India en Sudáfrica, y hay documentos firmados por el propio Gandhi en los cuales se manifiesta que no deben mezclarse negros con indios, originarios de la India, indostanos, porque no son iguales. Entonces, bueno, pues esto sí de alguna manera nos hace reflexionar sobre un ser humano, ¿no? Un ser humano con estos contrastes, con esta polémica, y pues hay que investigar, hay que informarse para tener un balance mucho más claro de los personajes. También teniendo mucho cuidado en no ensalzar ni de edificar a las personas, seres humanos, en toda la extensión de la palabra. Y a propósito de seres humanos, en enero de 1873 nace en Jalisco Mariano Azuela, en cuya historia y legado nos invita a profundizar en su editorial de esta semana el doctor Javier García Diego. Adelante, doctor. Hola, buenas amigas y amigos de la historia, amigas y amigos de Canal 22. Primero que todo, feliz año nuevo, feliz 2023. Esperamos tener un mejor año que el pasado. El comentario de hoy es sobre Mariano Azuela, el gran escritor Mariano Azuela, no sobre sus obras literarias, sino quiero referirme a él
para recordarlo, porque en este mes de enero del 2023 cumple 50 años de nacido. Él nació en enero de 1873 en la población de Lagos de Moreno, Jalisco. Se llamaba de Moreno por Pedro Moreno el Insurgente. Y bueno, Mariano Azuela primero estudió para médico, era su vocación original en Guadalajara. De hecho, ejerció la medicina allá en Lagos, en su población, el primer decenio del siglo XX, 1899 a 1910, junto con su consultorio tenía una botica, era crítico del régimen porfirista, empezó a escribir su primera novela, se tituló María Luisa en 1907, pero en 1911 irrumpe en la, digamos, novela del siglo XX mexicano con un libro titulado Andrés Pérez Maderista, referente al movimiento político que estaba surgiendo, en donde critica el oportunismo de algunos exporfiristas que se están mezclando como maderistas. Durante el periodo maderista allá en Lagos llegó a ser jefe político de la población. Luego, durante la convención 1914, digamos, fue director de educación en Jalisco y luego fue jefe de los servicios médicos del más importante villista de Jalisco, Julián Medina. La derrota del villismo lo obligó a irse al exilio. Estuvo en El Paso, Texas, digamos, la segunda mitad de 1915. Ahí escribió y publicó Los de Abajo. Primero apareció en fascículos por entregas entre octubre y diciembre de 1915 en un periódico fronterizo, de hecho norteamericano, pero escrito en español, que se llamaba El Paso del Norte. Luego apareció en la misma editorial de ese periódico en 1916 en una versión muy local, con poca trascendencia en la República Mexicana. Regresó a México en 1917, ya no a Lagos, sino que regresó a Ciudad de México, se estableció en la colonia Santa María la Ribera, tuvo una vida urbana de clase mediero, ejerció la medicina todavía por varios años, pero el éxito de Los de Abajo empezó cuando fue publicado como folletín otra vez en el Universal Ilustrado en 1925. Obviamente el libro impactó enormemente, de hecho inició y fue la obra cumbre de la novela de la Revolución Mexicana, es el libro más vendido, el libro más veces editado, un ambiente de violencia, personajes y sectores populares prácticamente anónimos, aunque en Los de Abajo su personaje fundamental es Demetrio Macías, ¿sí?, que era un jefe de una partida local villista, que se enfrentó a un piquete de soldados por haberse sobrepasado con su esposa. Los de Abajo es, lo repito, el inicio y la cumbre al mismo tiempo de la novela de la Revolución Mexicana. Mariano Azuela luego fue miembro del fundador del Seminario de Cultura Mexicana, miembro del Colegio Nacional, también fundador junto con José Clemente Orozco, Diego Rivera, Alfonso Reyes, José Vasconcelos. Fue Premio Nacional de Literatura en 1949 y falleció en 1952. Sin lugar a dudas, para mí, el novelista más importante del siglo XX mexicano. La obra de Paul Leduc está al centro. En su entorno, 9 prismas distintos para aproximarnos a ella. Vamos a ver. Es poco común que los cineastas mexicanos contemporáneos tengan un análisis profundo sobre su filmografía, y fue eso justo lo que motivó la realización del libro 9 miradas a la obra de Paul Leduc. En México todavía estudiamos muy poco nuestro propio cine. Es decir, hay como periodos como el cine mudo o el cine de oro que se estudian y estudian, pero los demás periodos son muy poco estudiados. Entonces, a partir de aquella observación de los estudiantes, yo dije, pero de verdad tenemos que dedicarnos a estudiar a Paul Leduc. Es una falta tremenda en nuestros estudios académicos sobre el cine propio, ¿no? El cineasta Paul Leduc, director de películas como Reed, México Insurgente y Frida, Naturaleza Viva, murió a los 78 años. En 2013 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes, otorgado por la Secretaría de Educación Pública, y en 2016 recibió el Ariel de Oro, que le concedían los miembros de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Nosotros empezamos a escribir el libro. Paul Leduc todavía vivía, él murió durante todo ese proceso.
Entonces todavía pudimos entrevistarlo, todavía pudimos pues pensar que a lo mejor habrá más películas de él. El libro reúne información sobre colaboraciones realizadas por especialistas de Brasil, Cuba y México. De esta forma, se enfatiza el vínculo de su cine con el resto de Latinoamérica. Uno de los directores más reconocidos en América Latina, el único director mexicano que estuvo en contacto con el movimiento de nuevo cine latinoamericano. Esta tierra florecerá. 9 miradas al cine de Paul Leduc se puede encontrar en las librerías de la Universidad Autónoma Metropolitana y también se puede descargar en línea de manera gratuita. Noticias 22, Julio López. Antes de la pausa les comentamos que lamentablemente falleció la actriz Lisa Loring a los 64 años de edad a causa de un derrame cerebral. La actriz, quien participó en 7 películas y en la telenovela estadounidense As the World Turns, sin duda alguna siempre será recordada por haber sido la primera intérprete de la pantalla chica de Wednesday de Merlina Adams en la comedia Los Locos Adams de 1964. De hecho, a raíz del resurgimiento del personaje con la serie producida por Tim Burton, el nombre de Lisa volvió a ser tendencia y se hablaba de una posible participación en la segunda temporada de la serie, protagonizada por Jenna Ortega. Hoy, lamentablemente, pues nos topamos con esta noticia que la Merlina original pues ya alcanza la inmortalidad y queda en el recuerdo y en la memoria. Con esta noticia nos vamos a una pausa. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los contenidos que ofrece tu televisora deben reflejar pluralidad ideológica, política, social, cultural y lingüística. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. El deleite de conocer la cocina de cocineras y cocineros migrantes que han dejado sus comunidades para enriquecer la gastronomía de la Ciudad de México. Bienvenidos a la raíz doble y sus sabores periféricos que saben a milpa, a chile, a maíz, a frijol, a mar, a jitomate, a ajo, a cebolla y a las especias que hacen del gusto el recoveco más importante de la nostalgia memoriosa. La raíz doble, sabores periféricos. Lunes, 21 a 30 horas. ¿Cuál es la verdadera historia de las adicciones? El tabaco, curiosamente, en el siglo XIX no se prohíbe. ¿Cómo fue que todo inició? Cuando llegan los españoles traen el cáñamo a México, pero como una planta industrial, no como una droga recreativa. ¿Son legales o ilegales? El uso de estas sustancias puede generar una enfermedad. Aquí responderemos a estas y otras interrogantes. La historia de las adicciones en México. Lunes, 23:30 horas. Alberto Dalal, ¿el baile sirve para hacer política? El baile es parte de la política. El baile es para el mexicano un ejercicio vital y de comunicación que no existe en muchos países del mundo, pero que en México es una forma de comunicación fundamental. De todo esto hablaremos con Alberto Dalal aquí, después del noticiero. Hoy, 21 horas. Pocas, verdaderamente pocas selfies como estas que vamos a ver demuestran que hay quienes no les importa hacer el oso. De frente, de costado, con la cabeza inclinada hacia arriba o hacia abajo y mostrando su hocico, un oso se hizo cerca de 400 selfies con una cámara de seguridad que se adueñó. Esa tierna serie de fotografías se hizo viral tras registrarse en una zona silvestre de Boulder, Colorado, Estados Unidos.
El equipo de parques de montaña y espacios abiertos de esa región opera 9 cámaras alrededor de sus más de 18,000 hectáreas de tierra. Las cámaras capturan una fotografía fija cuando detectan el movimiento de un animal y luego toman videos de entre 10 y 30 segundos de duración. El objetivo es mapear áreas de la fauna, aprender más sobre cómo las especies de esta región usan el paisaje y proteger áreas cruciales de su hábitat. Al revisar el material grabado de una de las cámaras, los expertos se dieron cuenta que de las 580 fotografías capturadas por esa lente, aproximadamente 400 eran selfies de oso negro. Además de sacar una sonrisa, estas fotografías servirán para estar alerta de su especie. En noviembre del año pasado, la cifra de personas que habitamos este planeta alcanzó los 8,000 millones. ¿Qué implica de manera particular para México? ¿Qué sigue en lo referente a servicios, infraestructura? ¿Qué tan lejos estamos del pico de población que advierte la ONU para 2080? Vamos a despejar algunas de estas incógnitas en nuestro lunes de reporteros con Víctor Gaspar. El pasado mes de noviembre de 2022, Naciones Unidas anunció que se alcanzó una cifra récord en el número de habitantes en el planeta, 8,000 millones de ellos, de los cuales la tasa de crecimiento se concentra en Asia, en países como China, que no obstante exhibe un decrecimiento, y con la India, que se perfila así como el país más poblado del planeta. A su vez son Egipto y Etiopía, dos de las naciones africanas que encabezan esta lista. Pero ¿cuáles son las perspectivas para México? Desde 1950 a la fecha, México creció en 100 millones de habitantes. En 1950 éramos alrededor de 27, 28 millones de habitantes y hoy en día somos poco más de 127 millones. De acuerdo a las estimaciones, de acuerdo al último censo, somos poco más de 126 millones, aunque todas las enumeraciones censales tienen una subenumeración natural. Si bien México había incrementado notablemente la esperanza de vida hacia finales del siglo XX, en contraste durante estas últimas 2 décadas, esta ha decrecido. Con una esperanza de vida al nacimiento de 72 años para hombres, de 77 años para mujeres, se ha incrementado esta esperanza de vida, digamos, en 30 años, en los últimos 70 años, aunque en los últimos 16, 17 años se ha permanecido estancada el crecimiento de esta esperanza de vida debido principalmente a la cuestión de los homicidios, al incremento de la violencia. Lo anterior ha generado un proceso de envejecimiento de la sociedad mexicana, al que contribuye una baja en la tasa de fecundidad, que pasó de un promedio de 6 a 7 hijos por mujer en los años 70 a un nivel por debajo del reemplazo poblacional. Este fenómeno contrasta en diferentes regiones del país. Tenemos una Ciudad de México con 1.4 hijos por mujer, digamos, ya estamos muy por debajo del reemplazo. Esta cifra de 1.4 hijos por mujer es equiparable a muchos países europeos, que ya tienen una fecundidad muy baja, y esto nos pone como una entidad federativa envejecida, primordialmente envejecida. Tenemos otras entidades federativas como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, que todavía tienen, digamos, una fecundidad alta, digamos, de más de 3 hijos por mujer. Otro de los fenómenos que está modificando el perfil poblacional de nuestro país es el relativo a la migración. México se ha vuelto país de retorno para muchos connacionales que habían migrado hacia los Estados Unidos. A ello se suma el cambio de dinámica, de tránsito y permanencia de migrantes de otras latitudes. Eso convierte a México en un país receptor de menores estadounidenses de manera importante. También ha habido un flujo migratorio, digamos, que viene de Centroamérica, de Latinoamérica, de muchas latitudes del Caribe, que pensando en algún momento en llegar a Estados Unidos, pues convierten a México en su destino, digamos, semitemporal.
Bueno, menor crecimiento de la población, pero esto también tiene otros desafíos. La población está envejeciendo, estamos envejeciendo, ese llamado, poblacional que hubo en algún momento. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar cuando envejezcamos? ¿Cómo se van a atender estas necesidades? ¿Cuáles son los desafíos que plantea la situación? Vamos a ver la segunda parte de este reportaje que preparó Víctor. Actualmente México se encuentra en un proceso transicional de población. Ante el eventual envejecimiento de la sociedad, Ana Escoto ve la posibilidad de aprovechar el bono demográfico en el presente, antes de su decaimiento estimado en 2030, cuando México tendrá más personas dependientes económicamente entre los 0 y 15 años y más de 65. México estaría todavía en el proceso que le llamamos de dividendo o bono demográfico, que me gusta más la idea de un pagaré, ¿no? Porque es en el momento que la sociedad está joven, que tiene un montón de personas en edad a trabajar, ¿no? Ese es el momento donde se deben de hacer las inversiones, donde las personas, si tenemos muchas personas que están trabajando y tienen trabajos que les permitan ahorrar para su vejez, que les permitan cotizar para su vejez, pues este envejecimiento futuro pues no se va a ver tan complicado, ¿no? Pero no estamos haciendo eso, ¿no? La inclusión de más personas en el sistema de pensiones es un escenario que la especialista ve viable. Sin embargo, esto también representa un reto. En México, buena parte de la población está ocupada en el sector informal. En el sector informal de la economía, ¿no? O bien está con empleos informales que no les genera estas cotizaciones a las pensiones, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos la exclusión de mucha gente de este sistema, ¿no? De entrada tenemos un montón. Y a esto le sumamos las mujeres que trabajan desde el hogar, ¿no? Otra de las alternativas al sustento económico también representa un desafío. Las pensiones, sí debería haber un proceso de universalización de algunos elementos, ¿no? Sobre todo en el término de las pensiones, pero esto implica también bastante gasto, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que una sociedad que va envejecida, que la mitad probablemente no ha cotizado de los trabajadores, y por otro lado, buena parte de las mujeres que han trabajado afuera del mercado de trabajo durante toda su vida no esté? El proceso de gentrificación que enfrentan las grandes ciudades es otro de los dilemas para una población que crece y envejece. Aunado a ello, la alta concentración de esta población contrasta con el acceso a la vivienda. También, pues está el papel de las inmobiliarias que está ahí, ¿no? Y que muchas veces las inmobiliarias, en lugar de dar el derecho a la vivienda, pues es justamente un negocio, te lo venden como una inversión, ¿no? La vivienda se vuelve un activo financiero en muchas ocasiones, en lugar de, pues, un bien como lo es, no sé, pensemos el agua. Además de la presión sobre el suministro de servicios como el agua, energía y transporte, en ciudades cada vez más densas, la reducción del espacio vital redunda, por otro lado, en fenómenos como el aumento de la violencia intrafamiliar, evidenciado durante el confinamiento por COVID. Evidenciar el problema del hacinamiento, ¿no? Dentro de los lugares, ¿no? Entonces, el hacinamiento incluso es un indicador que se ha estudiado durante muchos años como un indicador de las condiciones adecuadas de la vivienda, ¿no? Si tenemos muchas personas viviendo en una vivienda, pues obviamente no es una situación idónea para nada, sino que esto implica que hay muy pocos espacios para llevar a cabo las actividades cotidianas que se necesitan en un hogar. Grandes desafíos para la sociedad, para las políticas, para los gobiernos, esas pensiones, esas edades de retiro, será un tema que preocupará, por supuesto, que tiene que ocupar a futuro a todos los que están encargados, inclusive de la sustentabilidad y del medio ambiente, Laura, porque también los recursos se agotan, ¿eh? Efectivamente, tenemos grandes desafíos y para colmo hay que aumentar esto. En Europa ya es una crisis muy grande el tema de las reformas de pensiones y en México ya estamos llegando a un cierto punto en el que
tenemos que discutir sobre eso. Pero no nos quedemos con este sabor de boca. Vamos a cerrar hoy el programa con música, celebrando los 72 años del gran maestro Phil Collins, compositor, baterista, un hombre referente del rock en el siglo XX.